desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador con Para viajar lejos, para hacerle compañía en esta columna de literatura, que por supuesto la hace María García Marichal, que está con nosotros. ¿Cómo con está, Carlos Morti. Buenos días, Carlos. Buenos días, audiencia. Un placer, como siempre. Ella es la que lee en realidad, yo solamente ahí. También, no, pero lo hago investigar, miren que sí. Además, él es que es cinéfilo, busca y encuentra generalmente cosas interesantísimas. Cultura general se llama. Cultura. Bueno, aquellos que quieren comunicarse con nosotros, 091-99-1210, 091-99-1210 a través de Telegram y también de WhatsApp. Nos pueden mandar sus mensajitos, sus comentarios, algún escritor que quiere que hagamos, algo que quieren que hagamos. Correcciones. Correcciones, por supuesto. Aportes, todo. Tenemos efectos como todo, y a veces la información puede estar mal y está muy bueno que también se pueda corregir. Bueno, también nos pueden seguir en Facebook, Twitter y Instagram, y YouTube, por supuesto, donde colgamos todos los contenidos. Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy, María? Hoy nos vamos a cruzar el charco. Al charco. Y vamos a ver Argentina. un gran escritor argentino, uno de los grandes, uno de los creadores de la novela moderna argentina, que se llama Roberto Arlt. Bueno. Muchos conocen a Roberto Arlt porque además tiene mucho sesgo policial lo suyo. Fue un hombre muy creativo, pero además su vida es muy especial y me gustaría contarles un poquito. Bueno, vamos a indagarlo, vamos a conocerlo. Se llamaba Roberto, para que tenía dos nombres que los encontré acá. Bueno, después te voy a decir cómo se llamaba. Tenía 3 nombres. Se conoce como Roberto Arlt. Los padres eran Ekaterine Jobsteinwitzer, imagínate, austrohúngara ella, y Karl Arlt, prusiano. Por lo tanto, en su casa se hablaba alemán. Novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor. Y estoy buscando en alguna parte qué cosas inventó Roberto Arlt. Así que si alguien puede... Por favor, apoyarnos en eso. ¿Qué inventó Roberto Arlt? Porque fue inventor, además de todo eso. Fue absolutamente autodidacta porque a los 8 años lo expulsaron de la escuela. ¿Cómo se habría portado para que lo expulsaran de la escuela? Entonces no quiso saber nada con la escuela y a los 16 años se escapó de la casa. O sea, no quería saber nada con lo que fuera formal, no quería saber nada con aquello que le pusiera límites y normas a Roberto Arlt. Nació el 26 de abril del año 1900 y falleció jovencísimo el 26 de julio de 1942 por un paro cardiorrespiratorio. Era un jovencísimo escritor que tenía la vida por delante. Bueno, cuando fue expulsado de la escuela, tuvo que ponerse a hacer algo en la casa. Entonces empezó a hacer pequeños trabajitos, ayudaba en una librería. Después fue creciendo. A los 16 años se escapó de la casa y trabajó como pintor, como ayudante de biblioteca, como mecánico, como trabajador portuario y hasta hacía ladrillos en un horno de ladrillos y organizaba la fabricación. Así que le costó. Mientras tanto leía. Entre los años 1920 y 1930, o sea, cuando él pasaba de la veintena a la treintena, empezó a acercarse al Grupo de Boedo. El Grupo de Boedo era un grupo de intelectuales, escritores, poetas, que le fueron dando entrada, digamos, lo fueron dejando entrar, porque él era además un hombre con una cultura que se había construido él mismo. Era puramente autodidacta. Como era muy imaginativo y muy sensible, igual que su madre, él aprendió de su madre, por ejemplo, los versos de Dante.
la madre, cuando era chiquito, le recitaba versos de Dante Alighieri y de Torquato Tasso, o un poeta italiano también del medioevo, y ya medioevo cerca del Renacimiento. Entonces era muy imaginativo, muy sensible, le encantaba leer. Iba a las bibliotecas siempre que podía, que no estaba trabajando. Entonces leyó a Rudyard Kipling, a Emilio Salgari. Tenemos que hablar de Emilio Salgari un día de esto y Sandokan, porque a Julio Verne, a nuestro amadísimo Robert Louis Stevenson, a Joseph Conrad. Y mientras tanto iba trabajando, ¿no? Porque tenía que vivir. Se casó relativamente joven y se trasladó a Córdoba, pero fracasó en su intento de mejorar la situación económica y volvió a Buenos Aires. Cuando volvió a Buenos Aires, empezó a trabajar como periodista e inventor, y allí es cuando yo pido a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que busquen a ver qué cosas inventó. Yo quiero saber qué inventó Roberto Arlt, porque yo no lo he podido encontrar. Mientras tanto, trabajaba en la revista El Popular. Allí publicó su primer cuento, que se llamaba Jehová, y siguió a medida que fue pasando el tiempo escribiendo. Ya traía, cuando vino de Córdoba, El juguete rabioso, que se considera uno de los mejores cuentos escritos en el Río de la Plata y en la historia de la literatura rioplatense. Es de 1926 y realmente transformó toda la literatura del momento en el Buenos Aires y en la Argentina de aquella época. El periodismo fue para Roberto Arlt el medio principal de subsistencia. Vivió principalmente trabajando como periodista. Ya era cronista policial en el diario Crítica a los 27 años, y en el mismo diario aparecieron los cuentos El Jorobadito y después Pequeños Propietarios. La columna que tenía en el diario, que se llamaba Aguafuertes Porteñas, que empezó en 1933, era una forma de mirar la ciudad de Buenos Aires y a su gente de una forma muy incisiva, muy sarcástica, a veces muy amarga, porque era un hombre que no se callaba nada. Y tampoco dejaba de escribir lo que sentía o lo que veía. Las Aguafuertes Porteñas están muy, muy buenas, porque son justamente digamos, pinceladas que da de la ciudad de Buenos Aires y su gente, que él conocía desde lo más profundo, porque desde que era un niño andaba en la calle. Entonces fue importantísimo para él. Después también publicó artículos y cuentos en revistas como Claridad, El Hogar, Azul, Bandera Roja. El resultado de la labor que tuvo como corresponsal en Europa y en África determinó también 2 libros. Aguafuertes Españolas, de 1936, que estamos hablando ya del inicio de la Guerra Civil, y El criador de gorilas, de 1941. Un tema muy africano, pero además él lo trabajó, digamos, como decía, como que era una literatura oriental, de Oriente, ¿no? Para muchos la magna obra, digamos, la más perfecta son Los Siete Locos, de 1929, que es una novela muy inquietante sobre la impotencia que tiene el humano frente a una sociedad que lo oprime y que, digamos, el humano se ve condenado a traicionar sus propios ideales, porque la sociedad lo abruma y la sociedad es cruda y tiene que sobrevivir antes que nada. Claro. Entonces, como una especie también de ley de la selva, ¿no? Se llama Los Siete Locos. En la novelística de Roberto Arlt incluye también Los Lanzallamas, de 1931, y El Amor Brujo, de 1932. La colección de los cuentos del Jorobadito, de 1933, vuelve a reiterar, además de todo, la angustia, la humillación y la hipocresía de la sociedad burguesa. Es decir, fue un hombre que, además de todo lo que indagó, de todo lo que creó, y de los sesgos policiales y de cuentos de delincuencia, después yo les voy a leer algo sobre eso, que él vio, que observó, tenía que ver también con los ideales políticos. Pasó de ser un hombre de ultraizquierda a ser un hombre bastante más mesurado. Después se sintió sumamente mal y sumamente destruido cuando la ultraderecha se apoderó prácticamente de Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de un hombre que políticamente, intentando comprometerse con algún tipo de lineamiento, no llega a hacerlo debido a las traiciones, digamos, que ve dentro de la política, ¿no? Estaba muy amargado en muchos aspectos, pero él era un creador fantástico. También fue dramaturgo e intentó cambiar un poco el teatro argentino con 300 millones, que es una obra de 1932. Escribió 7 piezas más: Piedra de Fuego, Saverio, El fabricante de fantasmas, La isla desierta,
África, La fiesta del hierro y El desierto entra a la ciudad. Presentadas todas en el Teatro del Pueblo. Fue un buen dramaturgo, pero sobre todo fue un buen escritor. Se le critican muchas cosas, ¿no? Fue masivamente. Él, a pesar de que murió muy joven, conoció el éxito siendo jovencito, se lo leía masivamente, era un hombre admirado, sus libros proliferaban por todas partes. Pero se le critica que tenía algunos defectos esa escritura, porque había algunos defectos de sintaxis y hasta alguna falta de ortografía. Pero claro, no nos olvidemos que fue un hombre que tenía una educación básica, salió a los 8 años de la escuela, se formó a sí mismo y por otra parte sus padres hablaban alemán y en esa casa se leía en alemán. La madre le recitaba los versos en italiano, pero más allá de eso, estamos hablando de un inmigrante, más allá de que él es argentino de nacimiento, es de familia inmigrante y nada menos que un alemán, un idioma totalmente diferente al castellano, con otras raíces. Y si estamos hablando de los 8 años de la escuela, tuvo 2 años más o menos. Imagínate, tuvo que formarse mucho a sí mismo. Entonces, tienen algunas pequeñeces sus obras, pero es realmente una obra preciosa. Se lo criticó mucho en un principio, después de haber sido famosísimo, pero en los años 50 se revalora todo lo que hizo. El estilo, se le llama el estilo artleano justamente, por Art, por su apellido. Las frases desestructuradas, las frases cortadas, las jergas de los barrios y de los barrios bajos, sobre todo, los barbarismos. Las personas que atraviesan situaciones límite. Entonces, nunca le importó demasiado el buen gusto. Principalmente quiso mostrar lo que era una sociedad, lo que llegó a ser la delincuencia, la investigación policial dentro de gente que de pronto estaba metida en una mafia o en lo que podríamos llamar una camorra ciudadana, u otra que era totalmente inocente, que estaba atada a esas realidades porque vivía en esos lugares. Entonces la obra de Roberto Art tiene esa característica. En el prólogo de Los lanzallamas, que suele ser considerado tal vez el elemento más claro de las ideas de Roberto Art, defiende su papel de creador, defiende su papel de disruptor de lo que estaba establecido. Él lo defiende porque él plantea que él quería hacer otra cosa, quería algo nuevo, porque él había visto otras cosas y visto otra gente y quería hacer algo nuevo. Y lo hace. Y es realmente llamativo y brillante. Bueno, decíamos que habíamos hablado del teatro, estuvimos hablando de sus características, sus personajes proyectan el deseo, las vivencias, las frustraciones, los escrúpulos. Realmente un hombre sumamente llamativo en lo que tenía que ver con lo que escribía. Muy crítico, muy mordaz. Tiene en algunos aspectos un humor negro muy profundo, pero que llega mucho al lector. Se llamaba Roberto Emilio Godofredo. Ahí salió Lo encontré. Roberto Emilio Godofredo, pero todo el mundo lo conoce por Roberto Art. Y el grupo de Boedo, que es un grupo que después lo catapultó, fue de alguna manera lo que referenció a Roberto Art, pero él fue al final el representante de ese grupo, quien representa al grupo de Boedo y toda esa innovación literaria de la Argentina de los años 40, claro, que ya está impulsando hacia los grandes, ¿no? Hacia los que van a venir después, en los 50, 60. Leyó mucho a Nietzsche también, ¿viste? La filosofía de Nietzsche, lógicamente, lo hizo también tener su parte de ese grado de amargura. ¿Puedo leerte algo? Por supuesto. ¿Puedo leerle algo a la audiencia que les va a llamar sumamente la atención? Les va a llamar mucho la atención. Ahí viene la cana, se llama el cuento. Bien. Este cuento es de Escuela de Delincuencia, que forma parte de Los Aguafuertes. Porque los Aguafuertes que él escribía lo fueron recuperando en distintas obras. Y esta es justamente de Los Aguafuertes, Escuela de Delincuencia, y aquí habla de los distintos tipos de delincuentes del bajo mundo, porteño principalmente. Bueno, que él un poco lo conocía, ¿no? Claro, y sí vivió en la calle. Sí. Después fue adquiriendo una situación económica un poco más decorosa, pero al principio vivía en la calle. Era un chiquilín de la calle. Tenía 16 años. Ahí viene la cana. Ha fallecido el comisario Racana, que diera origen con su nombre en la imagen Ahí viene la cana. Fíjense ustedes, yo no tenía idea de por qué se le decía la cana a la policía. Es por el comisario Racana. Entonces él acá hace esa introducción. Ha fallecido el comisario Racana, que diera origen con su nombre a la imagen Ahí viene la cana.
Así se lo contó en cierta oportunidad a Josué Quesada, el dicho comisario, quien narra que cuando era oficial inspector se había hecho popular en ciertos barrios por sus racias contra los malandrinos. Y los chicos, en cuanto a la distancia veían aparecer la popular figura del comisario, lanzaban el grito de alarma: ¡ahí viene Racana! Pero tanto usaron el apellido que este terminó por desgastarse y la R y la A se fusionaron en la. Grito de alarma. El grito prosperó primero entre los pibes que jugaban al fútbol en medio de la calle. De eso hace muchos años, cuando aún no existía el subterráneo y los terrenos que hoy cuestan 50 pesos la vara estaban ocupados por hornos de ladrillos. Jugar al fútbol en medio de la calle o en las calzadas fue siempre un juego prohibido y perseguido por la policía de aquellos buenos tiempos. Los ladrones entonces tomaban el sol en las esquinas del arrabal. Los vigilantes los conocían, pero como un ladrón era más peligroso que un muchacho, la cana se ensañaba con los futuros Tarasconi, Tesorieri, Monti, Paternoster, Ferreira y Ochoa. Perseguía a los menores y a la pelota, más a la pelota que a los menores. Se hacía en cualquier vereda un partido de gambeta y pechazo, y cuando la partida estaba en lo mejor y se habían roto varios vidrios y atropellado a innúmeras comadres que venían de la carnicería, al trote de su jumento escuálido aparecía la cana. La cana designaba al gremio de polizontes. No se refería a uno en especial, sino a la policía. Ahí viene la cana, así como más tarde al gremio de investigadores se le designó con el nombre de la yuta, y ahí viene la yuta fue un término de alarma entre los ladrones, como el anterior lo fue entre los futbolers callejeros. ¿Qué te parece? Muy bien. Es fantástico, Muy bien. es fantástico. Yo los invito a leer a Roberto Arlt, porque además de lo muy bueno de su literatura, está el hecho de que pinta un Buenos Aires que nosotros por nuestra edad desconocemos. Totalmente. El Buenos Aires de los años 40, el Buenos Aires de las patotas, de las mafias, de los juegos en la calle, de lo que aquel llama las pechadas. La pechada era cuando te iban a punguear, el pechazo para... O sea, lo describe muy bien, y describe la investigación policial y cómo iban a caballo los policías y al final se ponían a jugar con los rateritos. Interesantísima la literatura de Roberto Arlt y grande, porque renueva, fue como una especie de viento nuevo para la literatura argentina. Y para lo que se venía. Exacto, para lo que se venía después, los grandiosos, y que refrescó la literatura y además de eso hizo una pintura espectacular del Buenos Aires de la década del 40. Bueno, muy bien. Así pasó entonces este autor. Roberto Arlt. Y vamos a recordar los talleres literarios. Cómo no, encantadísima. Los desayunos literarios del Círculo Cultural Carlitos están a tope. Si alguien quiere, por ejemplo, ir alguna vez a mirar, puede hacerlo. Nos vamos a otro espacio para darle una silla. Pero no podemos recibir a más integrantes por este año porque somos más de 20. Uh-huh. Afortunadamente. Se van a crear otros espacios para que la gente pueda escribir porque, afortunadamente, está muy interesante. Sí están aún abiertos el taller literario de progreso que se llama Literatum y que funciona los miércoles de 16 a 18 en el Centro Cultural José Nene Pérez de Progreso, allí sobre la Ruta 5. Y el taller El Jardín de la Palabra, tipo Ticlexis, que es el taller que se trabaja en casa. Con Sandra del Río. Con Sandra del Río, exactamente. Este taller todavía tiene 2 cupos. ¿Se puede trabajar por Zoom? Sí, se puede trabajar por Zoom. Hay incluso mucha gente que manda los trabajos por correo, por correo electrónico, por email, y posteriormente, bueno, se trabajan, se leen, se corrigen y se hace bien. Sí. Así que están invitados. Es una herramienta que además aprendimos a usarla en esta época difícil que fue la pandemia de COVID-19 y que se quedó porque es muy práctica para muchas cosas. Sí, bueno, pero hay gente que nos puede estar escuchando en 33 o en Río Branco que puede perfectamente conectarse y ser parte. Pero por supuesto. Y yo los invito gustosamente y te agradezco este espacio en el que soy tan feliz. Bueno, muchas gracias, María. Entonces, ¿nos reencontramos en la próxima semana? Por supuesto, y un saludo muy cálido a la audiencia.